Que la paz, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, amados hermanos. Paz a vosotros. Sean bienvenidos a continuar con la observancia del gran día del sábado, para honra y gloria del Santo de Israel, que bendito sea su nombre, y en el nombre de su Hijo amado, Yeshua, el Mesías de Israel. Por lo cual, vamos a proclamar este gran día, continuando, alegrándonos y gozándonos en él, como dice las Sagradas Escrituras. Recordando que la observancia del día del sábado, el séptimo día de la semana, es un día que le pertenece al único Dios verdadero. Y el ejemplo que cada uno de nosotros tenemos es precisamente porque el Eterno, después de haber hecho los cielos y la tierra, cesó, reposó, lo bendijo, lo apartó. Por lo cual vamos a proclamarlo a través de Génesis capítulo 2. Génesis en su capítulo 2, versos que van del 1 al 4. Génesis capítulo 2, verso del 1 al 4 es una de las causas fundamentales por las cuales guardamos el Shabbat o el sábado. Génesis capítulo 2, verso del 1 al 4. Amén. Les invito a leer. Leamos. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Esta es precisamente el mandamiento que el Eterno le dio al ser humano. Guardar, observar este gran día. Por lo cual dijimos que vamos a alegrarnos en él, pero es necesario que antes de seguir llevando a cabo este culto a su santo nombre, hagamos una oración de agradecimiento porque nos ha concedido el hálito de la vida, nos ha concedido la salud, nos ha concedido, hermanos, la oportunidad de poder llevar a cabo nuestras actividades durante los 6 días de la semana que nos han antecedido. Y es este día en el cual hacemos un alto a todas nuestras actividades para dedicarle al Eterno un día especial que Él ha marcado para observar. Y una señal que identificará a los hijos de Dios con el Todopoderoso. Que bendito sea. Por lo cual les invito a inclinar vuestra cerviz. Amén. Bendito Dios que moras en las alturas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Gracias te damos, Señor Dios nuestro Rey del universo, porque nos santificas en tus mandamientos y a través de ello nos ordenas observar este santo y bendito día. Te damos gracias, eterno Dios, en el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, porque nos otorga, Señor, esta oportunidad, nuevamente este instante, de poder dirigirnos, Señor, a tus congregaciones, asimismo a todas aquellas personas que nos escuchan, Señor, y a las cuales deseamos que lleguen a conocer a aquel único Dios verdadero, tu santo y bendito nombre. Por lo cual, eterno Dios, empezando por este gran día, nos encontramos, Señor, ante ti, agradeciéndote este momento en cada uno de nuestros hogares por la condición que sucede, Señor, en estos días, y por lo cual deseamos que nos des la condición necesaria para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para honra y gloria tuya. Bendito Dios, te suplicamos y a su vez te agradecemos todas tus bondades y misericordias, que con el hecho, Señor, de abrir nuestros ojos un día más de vida y tener la salud y las fuerzas necesarias para llevar a cabo nuestras actividades durante los 6 días de la semana y en este día dedicarlo a ti, Señor, lo tenemos gracias a tus bondades. Por ello, te suplicamos, eterno Dios, y agradecemos todas estas cosas, no por nuestras justicias, eterno Dios, porque sabemos que de una o de otra manera hemos faltado, Señor, a tu palabra.
Pero sabemos, Todopoderoso, que a través de tu Santo y bendito Espíritu, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Mesías, has de escuchar, Señor, bajo los méritos de ese varón justo, de ese varón que ha obedecido fielmente, Señor, a tu palabra, y un gran ejemplo nos ha dado con la observancia también, Señor, de este día. Te lo rogamos, te lo suplicamos, por el nombre del Hijo de tu amor, nuestro Señor Jesús el Mesías, por quien bendito seas, juntamente con tu Santo y bendito Espíritu, desde ahora y por todos los siglos de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, los voy a invitar a alegrarnos en este día del sábado, a gozarnos, porque una de las maneras en las cuales agradecemos a Dios también es por medio de la alabanza, por medio de cánticos, cánticos que llenen, como dice ahora sí una alabanza, que llenen del alma la fe, que verdaderamente reconozcan a nuestro Dios como nuestro Hacedor y asimismo de esta manera podamos alegrarnos. Vamos a hacerlo a través de vuestros himnarios, con vuestros himnarios a través del número 17. Y de esta forma continuamos dándole la bienvenida a todos y cada uno de vosotros a esta transmisión y continuar con este gran día. Número 17. Unid los cantos. Les invito a que nos unamos en esta alabanza. Número 17 de vuestros himnarios. Unid los cantos. Amén. Cantemos. Unid los cantos todos los santos con dulce voz, con reverencia, porque en presencia estáis de Dios. Bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y en nuestra alma hay gran gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la honra al que ande en su luz. Todo humano ama a su hermano de corazón. No ve fronteras, va por la tierra sembrando amor. Bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y en nuestra alma hay gran gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la honra al que ande en su luz. Muy pronto unidos los escogidos verán a Dios. Allá en el reino tendrán el premio de su labor. Bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une su amor. Damos gracias por ser salvos y en nuestra alma hay gran gratitud,
porque solo Jesús nos da vida y salud, y la honra al que ande en su luz. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Por lo cual vamos a llevar a cabo el reconocimiento a la unidad de nuestro Dios, a la declaración del monoteísmo hebreo, a esa declaración de que no hay más Dios arriba en los cielos y abajo de la tierra que el Dios de Israel, que bendito sea su nombre. Por lo cual lo haremos a través del reconocimiento a la unidad, a través del Shema Israel, que quiere decir, oye Israel. Esto registrado a través del quinto libro de Moisés en su capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versos que van del 4 al 9, recordando el verso 4, repetirlo 3 veces, seguido de la bendición y continuar con la lectura. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Amén. Lo vamos a hacer de pie, lo vamos a hacer con reverencia y lo vamos a hacer concentrados en lo que estamos declarando y lo que estamos haciendo. Todos, por favor, leamos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Bendito sea su nombre y bendito sea su reino glorioso para siempre. Amén. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Amén. Bien, hermanos, de esta manera vamos a, en una forma simbólica, escuchar o participar más bien de la ceremonia de la lectura de la ley. De esta manera, como no podemos llevar a cabo lo que es el ceremonial, como es debido en el lugar de reunión de nuestro Dios ante su bendita y santa ley, lo vamos a hacer a través de una lectura. Una lectura que nos va a servir de reconocer la utilidad que tiene la ley de nuestro Dios. Por lo cual, los invito a ponernos de cita a través del libro de los Salmos, a través del libro de los Salmos, en su capítulo 119, Salmo 119, de sus versos que van del 1 al 8. Estaríamos abarcando la primera octava de este capítulo del Salmo 119. Cada octava tiene, hermanos, un gran mensaje de lo importante que es la ley de Dios o sus mandamientos en nuestra vida. Salmo 119, verso del 1 al 8. De igual forma, a una sola voz. Amén. Leamos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados los mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de mi corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré. No me dejes
enteramente. Amén. Este es el mensaje. Este es, hermanos, la forma en la cual, en una forma simbólica, participamos de la lectura de nuestro Dios, recordando los mandamientos. Y recordando que los 10 mandamientos que Dios ha establecido están en Éxodo 20, del 1 al 17, y se vuelven a repetir en el quinto libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 5, verso del 1 al 21. Ahí pueden aquellos que nos escuchan leer y ver verdaderamente cuáles son los mandamientos de nuestro Dios. Bien, vamos a elevar una oración para poder entrar en materia, a la enseñanza, para continuar, hermanos, escudriñando su palabra, que es uno de los elementos que no debe de faltar en los días de adoración a nuestro Dios. Les invito a inclinar vuestra cerviz. Bendito Dios que moras en las alturas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Gracias te damos, eterno Dios, por este momento, por la oportunidad que nos brindas de poder continuar, Señor, con este día y ahora poder sentarnos a la mesa, que de una manera simbólica, Señor, nos sentamos a la mesa para poder gustar, eterno Dios, tu palabra, para poder participar del alimento espiritual, de este alimento que es necesario en nuestra vida, para nuestro espíritu, porque de ella se fortalece y podemos, eterno Dios, seguir adelante. Esa fortaleza de espíritu que necesitamos, Señor, que a través de tu palabra y por medio de tu santo y bendito espíritu, el Ruach Kodesh, nos das la oportunidad, bendito Dios, de poder soportar, de poder conducir, de poder conocer tu voluntad y llevarla a cabo, Señor. Te lo agradecemos, te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos por el gran nombre que nos has concedido debajo del cielo para allegarnos a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Mesías y Redentor, Hijo del Dios viviente, por quien seas enaltecido, loado, venerado y exaltado, juntamente con tu santo y bendito Espíritu, desde ahora y por todos los siglos de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo la lectura para preparar nuestra mente y todo nuestro ser e iniciar el escudriñamiento de la palabra de nuestro Dios a través de la enseñanza en este día. Número 133 y Salmo 133, vamos a darle lectura, como es costumbre, a una sola voz, en esta ocasión respetando también sus puntos gramaticales. Amén. Leamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Bien, hermanos, podemos tomar vuestros lugares. Gracias a nuestro Dios. Nos encontramos, hermanos, nuevamente compartiendo con vosotros el mensaje de la palabra del Todopoderoso. Un breve paréntesis a esto es de que vamos a continuar con la serie de enseñanzas que veníamos llevando a cabo a través del título principal que llevábamos o que dimos inicio con el título de Yeshua HaMashiach Yisrael. Jesús, el Mesías de Israel. ¿Quién es este varón? ¿Quién verdaderamente es para nosotros el Hijo del Dios viviente? Porque iniciábamos de que muchos dicen creer en un Jesús, pero nos dimos a la tarea de poder introducirnos a profundidad, cómo poder identificar si verdaderamente estamos hablando del mismo varón. Porque dice el apóstol Pablo,
aunque hay muchos señores, aunque hay muchos dioses, nosotros empero no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros por Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros en Él. Esto lo menciona el apóstol Pablo. Y de esa manera, por esa razón, hemos tocado este punto. Y este punto nos lleva a poder analizar, como vimos en la sección de la parte número 1, la raíz de la palabra Mashiach o Mesías, que significaba o que significa ungido en el idioma hebreo. En griego, Cristo. Esto ya lo vimos en la primera parte de esta enseñanza. La segunda también tuvo que ver mucho, hermanos, ir analizando este tipo de enseñanzas que llevó como quién es el Mesías prometido. ¿Quién es este varón? ¿Cómo lo voy a poder identificar? Porque decíamos que hay un único y especial varón que ha cumplido las profecías que estaban determinadas para poder identificarlo. De esta manera el profeta Daniel nos hace una referencia de alguien muy especial. El Mesías príncipe. Y ya también vimos este. Asimismo, vimos en su parte número 3 el linaje del Mesías. ¿De dónde proviene? ¿De quién desciende? ¿Qué decía o qué dice la profecía? Y cómo lo pudimos llegar a identificar. Y de ahí hicimos una vertiente para poder tocar otros temas que precisamente fueron necesarios incluir. Pero continuando con este título de Yeshua HaMashiach de Israel, vamos a ir, hermanos, con la parte número 4. Título principal es Yeshua HaMashiach de Israel, Jesús el Mesías de Israel. Pero en cada uno de las enseñanzas lo dividimos en algunas secciones. Por lo cual les invito a que pongamos la atención necesaria, como siempre se les ha indicado, y veamos en esta parte. Porque continuando precisamente con nuestro título principal, como decíamos, ahora veremos la parte número 4, que es la misión profética del Mesías. La misión profética del Mesías. Y si bien hemos leído, hermanos, que nuestro Mesías, príncipe, como lo dijo el profeta Daniel, del hebreo Mashiach Nagid, o sea, el Mesías príncipe, este varón especial y único en su clase, no solo vino a cumplir una misión, sino una serie de ellas. Y creo que como recordamos, dijo el profeta Daniel, por mencionar en el capítulo 9, versos 24 al 27, habló diciendo que este varón, Mesías príncipe, vendría a acabar la prevaricación, vendría a concluir el pecado, vendría a expiar la iniquidad, venía a traer la justicia, a sellar la visión y la profecía, a ungir al santo de los santos, iba a participar de la muerte de este Mesías, iba a confirmar el pacto a muchos. Así lo dice el profeta, así lo vimos en una de las primeras partes. Pero la más relevante profecía, la más relevante misión y más conocida por el género humano, hermanos, es la misión redentora y de salvación, de la cual surgen, hermanos, todas estas que he mencionado para poder identificar al Mesías príncipe, al Mesías único y especial en su clase, que nos haría a nosotros saber que verdaderamente es
el Hijo de Dios. Y esto lo vimos confirmado a través de Génesis capítulo 3, verso 15, al cual le voy a dar lectura y con el cual nos introduciremos. Había dicho la profecía acerca de esto. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una situación en la cual el ser humano estaría, hermanos, propenso, destinado a lo que es el pecado y la muerte. Pero habría un gran varón que traería la misión redentora y de salvación. Y este es el Mesías Jesús. Este término o la misión que por lo regular la mayoría conoce es esta. Pero vamos a ver qué dice la ley, qué dicen los profetas de las demás misiones. De hecho, hermanos, hay una gran variedad de funciones o de misiones que el Mesías debe cumplir. Debió cumplir y llegó, hermanos, a cumplir. Mencionábamos también, por mencionarlo, Lucas 24:44, y él les dijo: estas son las cosas que os hablé, que era necesario que se cumpliesen en mí todas las profecías que estaban escritas de él, conforme al primer advenimiento. Porque las demás, todavía que están por realizarse o cumplirse en su segundo advenimiento. Por ello, veamos qué dice el profeta Isaías. Vamos a ver con este varón que por ende se llama o se le da el nombre de el profeta mesiánico, porque es uno de los cuales, hermanos, escribió, habló por medio de la inspiración divina de la llegada de este gran varón. Isaías capítulo 4, verso 2, dice así: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Fíjense cómo dice las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Es bueno siempre, hermanos, conociendo las Sagradas Escrituras y escudriñando, y aquellos que se dedican a transmitir la palabra, poder ir al original hebreo. ¿Por qué? Porque hay palabras precisamente que se encuentran registradas en vuestras Biblias que de una o de otra forma varía el significado de acuerdo al original hebreo. En esta parte, por ejemplo, en aquel tiempo el semach quiere decir el renuevo. Dice, en aquel tiempo el renuevo del Señor, la palabra hebrea es semach, que significa renuevo. Será gloria y honra a los librados de Israel. El renuevo. Vamos a ver qué dice el mismo profeta, pero ahora en su capítulo 11, verso 1 y verso 2. Capítulo 11, verso 1 y verso 2. Dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y un vástago, que quiere decir un retoño. Y aquí la palabra para vástago o retoño aparece en el original hebreo la palabra netzer o netzer,
dependiendo la pronunciación, pero es Netzer. Menciona la lectura que salvará al árbol. ¿Cómo? ¿De qué manera se puede llevar a cabo esto? Pues habría que conocer las características de un agricultor en el cultivo de los olivos. ¿Cómo puede un retoño, un renuevo, poder salvar a un árbol? Dentro de las características, en cuanto al cultivo del olivo, cuando retoña, el agricultor, hermano, selecciona el renuevo que nace a los pies de cada árbol y selecciona el renuevo, el retoño que más posibilidades tiene de crecer y que puede salvar el árbol. Porque tiene características que va notando en él, que cuando el árbol ya viejo, ya crecido, se empieza a cumplir su tiempo de vida, de todos los que nacen ahí, siempre hay uno especial. Y es el Netzer, el retoño, el renuevo, como vimos, el vástago que va surgiendo y que tiene las posibilidades, hermanos, de crecer y puede salvar el árbol. Y qué curioso esta situación. Alguien dijo, ¿puede de Netzeret salir algo bueno? ¿Recuerdan estas palabras? Veamos. Podemos notar, hermanos, que surge en una ciudad en Israel, y para ser más exactos, en Netzeret, en la región de Galilea, un personaje judío muy especial llamado Yeshua, llegando a ser conocido como el Nazareno, o sea, el de Netzer, el de Nazaret, el cual logrará que Israel perpetúe la misión como ungido también. Vimos al principio de estas enseñanzas que también Israel es un ¿qué? Un Mesías, un ungido de Dios con un propósito. ¿Cuál? Vamos a ir viendo más adelante. Dentro de las Escrituras vemos, hermanos, que a Israel le fue confiado algo muy especial, algo único que tuvo que haber llevado a cabo. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cuál es otra misión profética del Mesías en las Sagradas Escrituras? Y esto con el único propósito de saber que cualquiera que se diga Mesías tiene que cumplir con esta misión. Si no cumple con esta misión que le fue otorgada a Israel, que cumpliera, no es un verdadero o el verdadero Mesías, Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es esa otra misión profética del Mesías en las Sagradas Escrituras? Vamos a ver. Mateo, capítulo 2, verso 23. Mateo, capítulo 2, verso 23. Dice así. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, por Nazaret. Y de ahí la palabra Netzer, que significa retoño, renuevo, vástago. Y decíamos hace un momento, y qué curioso, ¿verdad? ¿Habrá sido pura casualidad que haya venido alguien o haya habido algo bueno en Nazaret? Veamos. Lucas capítulo 24, verso 19. Lucas capítulo 24, verso 19.
Dice así. Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así fue conocido este varón, el Nazareno. ¿Por qué? Porque era de Nazaret. Una de las cosas que decíamos que le fue confiada a Israel fue la palabra. Romanos, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Romanos, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice así, ¿qué, pues, tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. La palabra de Dios. La palabra de Dios involucra, hermanos, todo el conocimiento divino del Todopoderoso con un propósito. ¿Cuál sería? Nada más en exclusividad para Israel. Nada más como un nacionalismo único del pueblo. Vamos a seguir viendo. Según la perspectiva del Todopoderoso y no la que digan las gentes o no la que digan los hombres, la perspectiva que Dios tiene en las Sagradas Escrituras a través de la ley, de los salmos y de los profetas, dijimos, hermanos, que la respuesta a esta pregunta de cuál es la otra misión o cuál es la misión profética del Mesías, esta respuesta, hermanos, es múltiple. Hay varias, ¿no? Hay varias cosas, pero aquí nos vamos a estar adentrando a una muy especial también, que tiene un gran valor para poder identificar si el Mesías que yo sigo, al Mesías que yo creo, al Mesías que llamo Señor y Maestro, es verdaderamente el Mesías, Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el mismo Maestro Jesús dijo que en los postreros días dirán, helo aquí, helo allá, pero si no tiene algunas características que habló la ley, que habló los profetas o que hablaron los salmos y no se ha cumplido en dicho Mesías, no puede, hermanos, ser el Mesías verdadero. Por eso, la palabra, decíamos, la respuesta es que múltiple. Hay una serie de funciones y una serie de misiones que el Mesías debe de cumplir. Y si tratamos, hermanos, de alguna manera de sistematizar estas funciones o misiones, vamos a descubrir que hay una en particular que reviste características de suma importancia. Y esa misión profética es hacer que Israel cumpla con su misión de llevar la luz de las Escrituras a las naciones. Y que las naciones se vuelvan de sus malos caminos, abandonando la idolatría y sirviendo al único Dios verdadero, el Dios de Israel. Esta es la misión encargada al Mesías. Esta, la cual le había sido confiada ¿a quién? A Israel. Y de la cual tendría, hermanos, que haber ido a las naciones a llevar esta palabra y a enseñarle a las naciones que se vuelvan de su mal camino y abandonen la idolatría. Por esa razón, vemos registrado a través de los profetas, a través de la Torá y a través de la Tanakh, que es la serie de escritos de la ley y de los profetas, encontramos, hermanos, mensajes precisamente de esa función. Dice que debería ser ¿qué? Luz a las gentes, Israel. Dice que debería sacar a las gentes de la idolatría y allegarlos al Dios único y verdadero.
Dicen las profecías que debía de instruir a los pueblos a conocer la verdad. Y debería en Israel ser benditas todas las familias de la tierra. Vamos a escuchar un capítulo, que es el capítulo 55 del profeta Isaías. Y vamos a verlo con los ojos observando a Israel. ¿A quién le habla? Aunque sabemos, a Dios gracias, por la inspiración de su Santo Espíritu, que esto nos proyectaba a un varón. Sí, ¿por qué? Porque Israel no lo había hecho y alguien tenía que venir a reorientar otra vez a quién, a su pueblo, para hacerlo cumplir esa misión. Veamos primeramente Isaías capítulo 55, pongamos el sentido en este capítulo. Amén. Isaías 55. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y dar simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante del Señor, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Esta era palabras del profeta Isaías, de acuerdo a la instrucción que Israel había recibido y necesitaba salir y llevarla a las naciones. Y se cumpliría todo esto, hermanos, que hay en las promesas, en las misericordias hechas ¿a quién? A David. Decirle al impío que se vuelva a Dios. Apartaos de toda maldad, de todo mal pensamiento, de todas aquellas cosas. Dice, capítulo 61, verso del 1 al 6, del mismo profeta, 61, del 1 al 6. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió el Señor
Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurará las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones, y estarán extranjeros y ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros del Dios nuestro. Seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes, con su gloria seréis sublime. Esto, hermanos, dice la Sagrada Escritura, Jerusalén restaurada en gloria y paz, proclamación de salud, gloria de Jerusalén, dice la parte de hasta arriba de este libro. Y vemos y notamos, hermanos, el mensaje desde los profetas. ¿Cuál era el propósito principal de Israel? Al haber sido escogido como simiente santa del Todopoderoso, el habérseles otorgado la palabra, el que ellos tuvieran que llevar el conocimiento del único Dios verdadero y ser luz a las gentes. Bien, esto, hermanos, se convierte en algo muy interesante cuando leemos también la Torá, porque hemos venido diciendo lo que dice Génesis capítulo 12, verso 3. Génesis capítulo 12, verso 3. Génesis 12, verso 3. Dice así: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le fue prometido esto? A Abraham. ¿Y de quién estaba hablando acerca de esta bendición que sería sobre él? De la simiente de quién? De Abraham. Y ya vimos quién es la simiente de Abraham. ¿Cuál es esa misión que tenía que cumplir? Esto significa, hermanos, que desde el llamamiento de Abraham, el propósito es preparar la simiente para que se cumpla esta promesa. Esa era la misión, prepararlos al pueblo hebreo para que se cumpliera esta promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo podrá el judío bendecir todas las familias de la tierra? Es otra pregunta que nos hacemos. Esa es su función. La gran tarea y la misión de Israel como ungido, con esa misión profética que tenía Israel. Vimos también al inicio, en una de las primeras secciones, la misión como Mesías. Que Mesías, por ejemplo, decíamos que los sacerdotes tienen una misión. ¿Qué misión tienen los sacerdotes, hermanos? Ser aquellos que alleguen a una persona a Dios. ¿Qué misión tiene un rey? Era ungido para ser ¿qué? El representante de una nación. En este caso, de Israel. ¿Qué misión tiene Jesús el Mesías? Son las que hemos venido ¿qué? Analizando. Y esta también, hermanos, es de suma importancia para poder
identificarlo. Es interesante, hermanos, que dentro de Génesis capítulo 12, verso 3, en el original hebreo, la palabra que se utiliza allí es benibrejú. La palabra benibrejú, que viene de una bendición especial que significa injertados en. Benibrejú significa injertados en. Es una bendición. Es una bendición que es muy especial y que indica injertados en. La palabra completa es benibrejú kol mispajá adamá. Injertados en lo que es su simiente, todas las familias de la tierra. Esas son las palabras del original hebreo que nos van indicando una gran misión profética, una gran bendición, porque precisamente estas fueron las promesas dadas a quién, a Abraham, promesas de bendición que estarían sobre su descendencia. Veamos un texto que aclara muy bien esto. Éxodo, capítulo 19, y vamos a ver cómo es esa relación. Éxodo, capítulo 19, versos 5 y verso 6. 5 y verso 6. Bien, dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La Torá, los mandamientos, los preceptos de Dios le fueron otorgados ¿a quién? A Israel. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y les dice, les recalca, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. En esta parte, vosotros seréis reino de sacerdotes y gentes santas. Pensemos primeramente muy bien en el término sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Decíamos, es alguien que no vive para sí mismo. Un sacerdote es alguien que toma de la mano a una persona que está lejos y lo acerca ¿a quién? A Dios. ¿Recuerdan cuando en los sacrificios, por mencionar en Eclesiastés capítulo 5, verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no sabes que hacen ¿qué? Mal. El sacerdote tenía esa función, hablar con esta persona, ¿sí? Y decirle lo mal que andaba en los mandamientos de Dios y lo que necesitaba rectificar para que el sacrificio que él traía, el sacerdote lo presentara a Dios y los uniera de alguna forma, poniéndolos en paz. Esa era la función de un sacerdote y para eso era ungido. Él no vivía para sí mismo. Él tenía que hacer la función de unir a aquel que estaba lejos con Dios, tomarlo de la mano y acercarlo. Pues esa, hermanos, era la misión de Israel, como vosotros seréis un reino de sacerdotes. ¿Acercarlos a quién? A Dios. Entonces, si le dice al pueblo, ustedes serán una nación de sacerdotes, está, hermanos, anticipando la función de Israel. Lo que quiero decir, y quiero que se grabe bien, lo que quiero decir es que la elección de Israel no es la exclusión del mundo, es el medio el cual Dios tiene
para ganar al mundo. ¿Me explico? La elección de Israel no es la exclusión del mundo, no es excluirlo, no es alejarlo, que es en lo que cayó Israel. Vamos a ver un poquito más adelante. No es alejarlo, es que acercarlo. Este es la elección de Israel como un medio que tiene Dios para acercar a quién, al mundo. Israel como nación tiene esa responsabilidad. Ir al mundo y causar que las naciones se vuelvan, hermanos, de sus malos caminos y sirvan a Dios dejando la idolatría. Y esto está, hermanos, encerrado en este texto. Y seréis reino de sacerdotes y gente santa. De hecho, la palabra gente santa, que sería también en el verso 6, esta palabra gente santa que menciona, es interesante también escudriñarla. Porque también, hermanos, esta otra palabra, gente santa, en hebreo, para decir gente, nación, pueblos, dentro del hebreo hay dos palabras. Y si ustedes se dan cuenta, am es una palabra que significa pueblo. De ahí la palabra am Yisrael hay, o sea, el pueblo de Israel vive. Y también hay otra palabra que es goy, y ya habíamos también hablado de ella, goy o goyim. Pero la palabra goy habla de un pueblo incluyendo a gentiles. De ahí goim o gentiles. En este texto no aparece la palabra am, sino goy. Si ustedes se van a un original hebreo y ven esta sección del verso 6, en este caso del capítulo 19 del Éxodo, ahí notamos goim kadoshim o goy kadosh, gente santa. No dice am kadosh, sino está incluyendo también a quién, al pueblo gentil. Luego entonces se está incluyendo a las naciones también fuera de ¿dónde? Fuera de Israel. Esto sería, hermanos, la razón por la cual Israel existe hasta el día de hoy. ¿Por qué creen? Que el mismo profeta Isaías dijo lo siguiente. Isaías capítulo 56, verso 6 y verso 7. Isaías capítulo 56, versos, desde el 1, pues siempre hemos leído, pero vamos a ubicarnos en el 6 y en el verso 7. Isaías 56, versos 6 y 7. Dice, y a los hijos de los extranjeros que se llegaren al Señor para ministrarle y que amaren el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Aquí, hermanos, el profeta Isaías ratifica que los gentiles que sirvan al Todopoderoso, al Eterno, al Dios de Israel, y amen su nombre, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. No nada más de Israel, no nada más la elección iba a ser para Israel, sino que este sería un medio por el cual el Eterno habría de atraer a quién, a los pueblos, y cumplirse la promesa que había sido dicha a Abraham. Ya que Israel no existe, hermanos, para sí mismo, sino para luz a las naciones. Este es el meollo, hermanos, de todo esto. ¿Ha cumplido Israel con esto? La respuesta, lamentablemente, es no.
He aquí lo que el Mesías le dijo a su pueblo. Mateo, capítulo 5, verso 14. Veamos. Mateo, capítulo 5, verso 14. ¿Qué le dijo el Maestro Jesús? Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros, ¿a quién le hablaba? A sus discípulos, a su pueblo, dirigiéndose a ellos, a todos. Entiendan que ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz en las Sagradas Escrituras, hermanos, representa conocimiento, representa, hermanos, la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerdan Salmo 119, verso 105? Versos conocidos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, luz, es a mis pies tu palabra. Luz a los gentiles, para que el gentil no esté en tinieblas, para que el gentil pueda ver lo que necesita hacer para poder allegarse a quién, a Dios, y poder alcanzar redención, perdón, arrepentimiento, salvación. ¿Recuerdan también Proverbios 6:23? Proverbios capítulo 6, verso 23, que dice, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Nuestro Dios espera, hermanos, que Israel sea una lámpara. Cada uno de nosotros que hoy ya pertenecemos a esta república, que ya somos adheridos a este pueblo, que ya formamos parte de este pueblo único y singular con un propósito y una misión, resta a nosotros cumplir también con esa misión. Hemos sido, decíamos en las enseñanzas anteriores, ungidos también, dice el apóstol Juan por mencionar, y lo vimos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Porque vosotros tenéis la ¿qué? La unción del Santo. Y por eso también tenemos esta ¿qué? Misión. Cumplir y ser una lámpara a las naciones. Ser luz de redención, de arrepentimiento, de perdón. La pregunta es, ¿hizo Israel esto? No, no lo hizo, como escuchamos. Por eso es allí donde encontramos, hermano, una de las misiones más difíciles que le han sido encomendada al Mesías. El Mesías tiene la misión de encauzar que Israel cumpla con esa función como ungido del Todopoderoso. Si vemos la historia de Israel, no lo hizo. Puso un cerco, hermanos, en la instrucción, en muchas maneras. Se lo adueñó, se lo apropió y puso cercos para que la gente no llegara. Israel se convirtió en un exclusivista. Nada más nosotros, nada más el pueblo único. Y esa no era ¿qué? La misión. Nada más pensar en ellos mismos y olvidarse, hermanos, de la responsabilidad que tiene Israel para con los gentiles. Un claro ejemplo lo vimos en Jonás. ¿Sí recuerdan la historia de Jonás? Jonás, siendo judío, fue enviado a una ciudad gentil. Él no quería ir. Él no quiso ir. ¿Cuál era su respuesta? Sabía que Dios es misericordioso y que si la gente se arrepiente, los va ¿qué? A perdonar. Y no quiere, hermanos, y no quiere que los gentiles fuesen perdonados. Eso no lo quería Jonás. Ay, Señor, yo sé que tú eras misericordioso y al cabo lo vas a perdonar y todo. Tu misión es, como judío, llevar el mensaje y la palabra al mundo. En este caso era ¿a dónde? A Nínive. Nos preguntamos, ¿cuál fue el resultado?
fueron, ¿qué hermanos? Perdonados. Quiere que los gentiles se aparten de la idolatría. Y vemos, hermanos, que la respuesta de esta ciudad en ese tiempo fue positiva. Que en ese tiempo se convirtieron de su mal camino. Jonás, como Israel, no entendía su misión. Otro caso es en la monarquía de Israel. ¿Por qué se rompe el reino de David? Porque Israel, hermanos, tuvo un momento histórico para hacer valer esta responsabilidad, esta misión. Llegó a ser identificado Israel en el tiempo de la monarquía, llámese David, posteriormente, llámese Salomón, de ser un pequeño imperio en ese tiempo. Y todos querían tener que ver con Israel. ¿Tenían paz en los tiempos de Salomón? Sí. Un gran comercio en ese momento, hermano. Nadie se imaginaba en hacerle guerra a Salomón. Y no se aprovechó ese momento para dar a conocer las riquezas de la misión dada ¿a quién? A Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué decía la Torá y en qué cayó Israel? No acumules riquezas. No des el reino a las mujeres. Todo lo contrario. En vez de como había dicho el profeta Jeremías. Dice Jeremías, capítulo 15, verso 19. Jeremías, capítulo 15, verso 19. ¿Qué dice? Dice así. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto fue lo que pasó. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué sucedió en el reino del norte? En lugar de ir a las naciones y erradicar la idolatría, traen ídolos de las naciones dentro de Israel. De ahí la llegada del exilio. Y otra oportunidad, hermanos, se le va de las manos ¿a quién? A Israel. Esperando Dios que en medio de las naciones lograran cumplir con su misión. Y no. Fueron asimilados con las naciones. Se mezclaron con ellos. Y lo mismo sucedió en la parte norte como en la parte sur, en Judá. Cuando fueron llevados ¿a dónde? Al exilio de Babilonia. En sentido general, Israel, hermanos, falla en cumplir con este rol y con esta misión. Y es aquí donde el papel del Mesías, asignado por él y para él, cobra, hermanos, una gran fuerza. El Mesías es enviado para encauzar a que Israel cumpla con su misión, ser luz al mundo. Esto quiere decir que un Mesías que no cumpla esta misión no es el verdadero y auténtico Hijo del Dios viviente. El Mesías tiene la responsabilidad, hermanos, de encauzar que Israel sea luz a las naciones. Dice el profeta Isaías, nuevamente, capítulo 42, Isaías capítulo 42, en sus versos 1, 4 y 6. Isaías 42, 1, 4 y 6. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Verso 4. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Verso 6. Yo el Señor te he llamado en justicia
y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza de pueblos, por luz de las gentes. Amén. Esto vendría, hermanos, a cumplir este gran varón llamado Jesús de Nazaret. Israel, en el Mesías, hermanos, y a través del Mesías, tiene que causar que Israel sea luz a las naciones. ¿Recuerdan qué dijo en Lucas capítulo 2, verso 25 al verso 32? Vamos a ver, Lucas capítulo 2, cuando fue presentado qué palabras salieron de este varón. Lucas capítulo 2, verso 25 al 32. Dice así: y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor, al Mesías del Señor, al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria, como decía Isaías, de los librados de Israel, y la gloria de tu pueblo, Israel. Al verso 32. Esto ya se decía, hermanos, del cumplimiento de esta misión y de esta profecía. Luz a las naciones y gloria para tu pueblo. Porque la Torá llegaría, ¿a dónde, hermanos? A los gentiles. E Israel cumpliría su misión profética y sacerdotal. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿De qué manera? Un Mesías que no tenga en su agenda esta causa, que el judío vaya a las naciones y poder encauzarlo hacia el eterno Dios, no puede ser un verdadero Mesías auténtico. Si nosotros esperamos en un Mesías que no haga esto, estamos en serios problemas. Es la misión ineludible que el Mesías debe de cumplir. ¿Qué dice la revelación al apóstol Pedro? ¿Recuerdan cuando le dice el Eterno: Pedro, mata y come? Aquí estaba preparando a un judío para que fuera a la casa ¿de quién? De un gentil, y hablara del mensaje de la Teshuvá, del volverse a, como vimos en Isaías capítulo 55. Y vemos, hermanos, lo que sucedió en este hecho. No llames común e inmundo a lo que Dios ha ¿qué? Ha limpiado. Por esa razón, hermanos, ya se decía, de modo que a los gentiles se les ha dado la palabra, de modo que a los gentiles se les ha abierto la puerta del evangelio. Ahora, ¿quién fue causante de esto? Hay una sola persona, hermanos, en toda la historia de Israel que ha causado esto, que ha podido verse que sucediera. Y este es Yeshua HaMashiach Yisrael, Jesús, el Mesías de Israel. Desde el momento cuando le dice, hermanos, a sus discípulos, judíos por cierto también, y desde Jerusalén a toda la tierra. Y cuando se le hace el llamado al apóstol Pablo y a Bernabé, judíos también de la tribu de Leví, siendo Bernabé, y Pablo de la tribu de Benjamín, para luz a los gentiles. Otros judíos también, indicándoles la misión que tenían como pueblo
de Dios. Pablo, para esos momentos, había sido un alumno ejemplar, hermanos, de la escuela de un varón muy reconocido, de Gamaliel, una de las figuras más importantes del judaísmo en ese momento. Dice Isaías capítulo 2, verso 2 al 3, para ir finalizando, hermanos, a través de esta enseñanza. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado por los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué había dicho el maestro a sus discípulos? Lucas 24, 44 al 47. Dice así: y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, para que entendiesen su misión, para que entendiesen el propósito por el cual había venido, para que entendiesen, hermanos, que como judíos tenían una gran responsabilidad. Verso 46. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gálatas capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 2, verso 9. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos ¿a dónde? A los gentiles, y ellos a la circuncisión. Todos, hermanos, netamente judíos, que era precisamente la misión que tenía Israel que cumplir. Por lo tanto, con el Mesías, Israel, hermanos, emprende esa misión como transmisores del conocimiento del único Dios verdadero. Ahora bien, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, se asegura, hermanos, que judíos vayan a las naciones y lleven la luz de la Torá, la luz de la salvación, para que se cumpliera lo que Israel nunca cumplió desde el llamamiento de Abraham, como habíamos leído. Nadie antes ni después de Yeshua ha logrado esto. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos y convertidos que Él es aquel de quien nos habló Moisés, los salmos y los profetas. Y no hay ninguna contradicción en creer que Yeshua, el Mesías, es el verdadero Hijo de Dios. Y como verdaderos judíos, hermanos, cada uno de nosotros tenemos también las enseñanzas que nos ha dado a través de su palabra. Es así, hermanos, como el Mesías ha cumplido con otra misión en su primer advenimiento: llevar la palabra de Dios a las gentes y redireccionar a muchos judíos hoy en día, porque muchos judíos, hermanos, están llegando a este conocimiento. Y va a llegar el momento en que dirá el Eterno, hasta aquí, y haya pasado el tiempo de los gentiles. Hechos, capítulo 21, verso 20, daremos lectura a estas dos citas y finalizaremos. Hechos, capítulo 21,
verso 20. Hechos 21, verso 20. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves, hermano? ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la ley? ¿Cómo entienden muchos desde el tiempo del apóstol Pablo de Jesús el mensaje? Cuando él se los vino a ¿qué? A manifestar que era necesario que se cumpliese. Capítulo 17, verso 12 del mismo libro. 17, verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, o sea, de judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. He ahí la fusión de cómo Israel empezaba, hermanos, a cumplir con ese propósito y con esa misión. El mensaje, hermanos, de esta palabra, la elección entonces de Israel no es la exclusión del mundo, es el medio del Eterno para alcanzar el mundo. Ya que Israel no vive para sí, escuchamos. Ya que el hecho de que Israel no haya cumplido con su rol o misión, no invalida, la promesa del Eterno. Esta misión profética alcanza su cometida en una persona muy especial, en un varón muy único, que es Yeshua HaMashiach de Israel. Jesús, el Mesías de Israel. Si no hubiera sido por él, hermanos, hoy en día Israel no existiera. Hoy solo un remanente de judíos ha creído. Un remanente de gentiles también ha creído. Porque los dos, de alguna manera, tienen un velo que pronto ha de ser quitado. Tanto Israel, carnal, tiene un velo, como el gentil también tiene un velo, del cual dice el profeta, ha de ser quitado. Isaías capítulo 25, verso 7. Finalizamos. Isaías capítulo 25, verso 7. Isaías 25, verso 7. Amén. Dice así: y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. Y entonces, hermanos, toda la tierra será llena del conocimiento de ¿quién? De nuestro Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra y a todos y cada uno de vosotros. Amén. Vamos a finalizar con una oración al Eterno a través del agradecimiento por este momento. Les invito a llevar a cabo esta oración. Inclinamos vuestra servicio. Bendito Dios que moras en las alturas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, gracias eterno te damos por este momento, por tu gran misericordia, por tu bondad, por el hálito de la vida, y asimismo, Señor, por haber escuchado tu palabra. Gracias, eterno Dios, te damos porque tu palabra constantemente, Señor, ilumina todo nuestro ser a través del conocimiento, a través, Señor, de tu santo y bendito Espíritu, y llena de gozo nuestro corazón, de poder, Señor, saber que tu palabra es la verdad, y que tu palabra es la que nos indica nuestra confianza y nuestra fe en tu Hijo amado, nuestro Mesías. Gracias te damos, eterno Dios, por este momento, en el cual te suplicamos que la bendición, la salud y tu misericordia sea sobre todo tu pueblo. Bendiga, Señor, al cercano, al lejano, a todos aquellos que escuchan esta palabra por medio, Señor, de estos medios, con el único propósito de que conozcan, como está escrito, al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado, porque esta es la vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Mesías y Redentor, por quien bendito seas juntamente con tu santo y bendito Espíritu, desde ahora y por todos los siglos de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a recibir la bendición sacerdotal, así como la bendición
a nuestro Dios y apostólica, poniéndonos de cita con la lectura. Vamos a darle una lectura en esta ocasión a través del Salmo 121. Salmo 121. La vamos a dar lectura para que a través de ella podamos recibir las bendiciones de nuestro Dios y el Eterno nos guarde nuestro entrar y nuestro salir. Amén. Leamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, vamos a inclinar vuestra cerviz y con reverencia participaremos de la bendición. Y Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer Yahvé su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Yahvé alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Ahora, de igual forma, con reverencia, las siguientes bendiciones. Inclinemos vuestro servicio. Bendito Adonai Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, y diga todo el pueblo, amén y amén. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Amén. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de vosotros, en el nombre del Santo de Israel y de su Hijo amado. Asimismo reciban todos salutación nuestras comunidades hermanas. Que pasen un inicio de semana con la bendición de vuestras manos y con salud. Paz a vosotros.